7:34 en el territorio continental ecuatoriano, en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al señor ministro de la Defensa Nacional, general Luis Hernández, para evaluar lo que fuera la jornada de protestas parcialmente en el país este martes 26 de octubre. Y como decíamos esta mañana, hay espacio para la protesta, para la resistencia consagrada en la Constitución. Sin embargo, también hay que respetar al resto. Si hay derecho a una manifestación pacífica, no violenta, no cortando los árboles, no lanzando piedras, como sí fue parcialmente un reflejo de esta jornada de protestas. Pero al hacer un balance, hemos visto que hubo algunas carreteras del país que fueron bloqueadas, el caso del norte de Imbabura y el sur de la provincia de Pichincha, el caso de Cayambe, que eso no le hace bien cuando evidenciamos que parte del sector productivo quería llevar flores, alimentos, y simplemente se perdieron horas valiosas para continuar con las jornadas de producción y productividad que no debieran paralizarse nunca. Reitero, ayer hubo una marcha en Quito, desde el Ejido hasta la Plaza de Santo Domingo, y vemos que lastimosamente, como hoy recogen los medios de comunicación, como hoy señala Diario El Comercio, terminó en vandalismo. Y eso tiene que ser condenado. La violencia hay que condenarse, provenga de donde provenga, sea desde los sectores privados o sea desde el Estado ecuatoriano. La violencia no le hace bien ni a la democracia ni a la producción. Señor ministro, ¿cuál sería su balance inicial? Quisiera como premisa poner, porque esto ya señaló antier en un diálogo que mantuvimos en NTN 24 con Ruth del Salto, ya la dirigente indígena Lourdes Tibán dijo, mañana martes, es decir, ayer, se enciende la mecha, y lastimosamente eso, con todo el respeto, espeluzna, porque uno no sabe si es una mecha que decía Lourdes Tibán, no se sabe cuándo se va a apagar, y uno no sabe si esto es solo mecha, fogata, o hablar de una hoguera bárbara, como hace tantos años habló ese reconocido escritor ecuatoriano Alfredo Pareja Díez Canseco, en otro contexto y en otra realidad. Pero esto, en resumen, ha dicho esta mañana Lourdes Tibán. El pueblo no respetó el estado de excepción. El pueblo puso la desobediencia civil ayer en las calles. 75 puntos en el país paralizaron. De manera que si el gobierno es sensato, él tiene la posibilidad de mirar que ayer se prendió la mecha a pesar de estar en estado de excepción. Del gobierno depende. Si esto quiere apagar, apague hoy. Apague esa mecha. Si quiere que continúe, ponga más gasolina al fuego. Sentemos a dialogar, no haga más caos en el país. Usted sabe, presidente, que aunque no quiera reconocer, el paro de ayer del movimiento indígena fue un éxito. Bueno, éxito o fracaso, el bloquear las vías no le hace bien al país. Hay que decirlo. Tienen derecho, reitero, a la protesta, pero no de esa manera como uno puede ver. Se quemaron llantas, se tumbaron árboles, felizmente fue aislado. Tampoco se puede hablar ni de éxito ni de fracaso. El que pierde finalmente con estos hechos violentos aislados, felizmente, el país. Señor ministro de Defensa, general Luis Hernández, ¿cuál es su evaluación de esta jornada de este martes? Muy buen día. Muy buenos días, muchas gracias Miguel por la invitación. Un saludo a todos los radioescuchas y es un gusto estar nuevamente en este medio y con usted, estimado Miguel. En realidad, voy a tomar las últimas palabras de Lourdes Tibán, a quien le mando un saludo afectuoso. Le conozco, una activista muy importante del movimiento indígena de muchísimos años. Le conozco a ella desde cuando yo era comandante de la Brigada de Fuerzas Especiales en uno de los tantos paros que ha habido de la CONAIE para bloquear las carreteras particularmente. Ella habla de un éxito. Aquí no hay ganadores ni
ni perdedores aquí, lo que pierde es el país. Y cada vez que pasan estos actos, pierde el país se divide más, las confrontaciones aumentan, un sector de la sociedad se vuelve sumamente distante de otro sector de la sociedad y al final perdemos todos, porque todos somos del Ecuador. Entonces el día de ayer, evaluando el país, escogió la ley, escogió trabajar, escogió seguir al frente de sus negocios, de sus actividades, obviamente interrumpido en ciertos lugares, en ciertos momentos, porque no hubo un bloqueo total de las carreteras. Y obviamente al final tenemos un saldo de un país que siguió su vida normal, con pocos destellos de violencia, no extrema, pero sí de violencia, porque es violencia ir a bloquear una carretera, ¿no es cierto? Es un acto violento. Y es un acto que afecta a los derechos del resto de ecuatorianos. Entonces, el gobierno tiene que hacer lo que establece la Constitución. Todos hemos jurado, el señor presidente también lo ha hecho, jurar defender la Constitución y las leyes de la República. Y es lo que estamos haciendo, porque defendiendo la Constitución y las leyes, estamos protegiendo a todos los ecuatorianos. Y los que no quieren obedecer esa ley y quieren afectar los derechos del resto de ecuatorianos, tienen que ser llevados a la ley. Eso es algo que tenemos los ecuatorianos que empezar a que sea parte de nuestra piel, el respeto a la ley. Igualmente el apoyo a aquellos que están haciendo que la ley sea respetada. Entonces, se ha dado disposiciones para que las Fuerzas Armadas, para que la policía sean muy cuidadosas en el respeto a los derechos humanos. Pero también siendo muy cuidadosas en el respeto a los derechos humanos, tenemos que nosotros hacer que los violentos, los que violan la ley, sean llevados ante la justicia. Y es lo que hemos hecho el día de ayer. Se han capturado a 35 personas, están retenidas y ya se ha iniciado un proceso que establece la ley para que el juez determine cuáles son sus grados de culpabilidad. Y si es que continúan yendo a las calles, interfiriendo el libre tránsito, serán detenidos y serán llevados ante la justicia. No quisiéramos que haya un solo detenido más. Hagan sus marchas pacíficas, son bienvenidas, protesten, establece la Constitución, pero dentro del marco de la ley. Si se pasan en el marco de la ley, salen del marco de la ley, nosotros actuaremos como miembros del Estado. Si me permite, señor ministro de la Defensa, y usted puede ver este momento en vivo a través de Teleamazonas, manifestantes queman llantas, bloquean la vía en la Panamericana Norte. Es decir, lo que está ocurriendo en este momento es que van a continuar estos hechos en donde se está atentando contra la libre movilidad que consagra la Constitución. ¿Tiene algún reporte de estos hechos que podemos ver en la Panamericana Norte cuando queman llantas en este sector de la capital? Sí, ya están dadas las disposiciones, obviamente a veces no hay el personal suficiente, las Fuerzas Armadas en 14 años fueron debilitadas, no existen los medios suficientes para hacer una actuación rápida, pero eso no quiere decir que no vamos a dejar de hacerlo. Entonces, están dadas las disposiciones y haremos todos los esfuerzos para que realmente las carreteras estén lo más expeditas posibles. No será una situación normal, porque no vivimos una situación normal, pero estamos haciendo todos los esfuerzos para que se respete la ley y que la libre movilidad no sea afectada. ¿Cuáles son las disposiciones? En este caso, si vuelven a bloquear las vías, si impiden la libre circulación, ¿cuáles son las disposiciones para los señores miembros de Fuerzas Armadas? Bueno, es despejar las vías y detener a los que están haciendo ese acto delictivo, porque es un delito que está establecido claramente en el Código Penal. Me parece que es del artículo 324 o algo, no estoy muy seguro. Es una clara infracción a lo que dice la ley. Entonces las Fuerzas Armadas van a continuar cumpliendo con lo que dice la ley. Tenemos que utilizar nuestra capacidad para despejar las vías y tenemos que también utilizar nuestra capacidad para detener al que ocasiona ese obstáculo en la vía.
y la policía está haciendo exactamente lo mismo. Entonces, tenemos que seguir trabajando en eso. Tenemos que, esperamos sentir el apoyo de la ciudadanía en todo lo que sea posible, medios sociales, redes, etcétera, porque estamos haciendo lo que es bueno para el país, lo que es bueno para el futuro del Ecuador. El orden y la ley nos llevará a ser un país realmente vivible, un país que permita que produzcamos adecuadamente, un país que permita que nuestros hijos transiten en la calle con libertad y que tengamos prosperidad para todos. Pero con estos hechos no vamos a conseguir, sino lo que quieren unos pocos que no van a lograr, el caos. Porque hay gente que quiere el caos para venir a medrar del caos y eso no podemos permitir. Porque ese caos inclusive les afecta a los que ahora, tal vez equivocadamente, creen que ellos van a triunfar. No van a hacerlo. Aquí los violentos no van a triunfar. Aquí tiene que triunfar el Estado de Derecho. Y aquí no hay éxito. Yo nunca he visto que un Estado, cuando está enfrentando estas situaciones, cuando ya se ha terminado y tenemos que sentarnos, nunca se habla de éxitos, porque todos, cuando nos sentamos en la mesa, después de actos violentos, después de unas horas, unos días, todos hemos sido debilitados. Y al final, reuniendo, se ha debilitado el Estado ecuatoriano, que es el que todos tenemos que preservar. Señor Ministro de la Defensa Nacional, General Luis Hernández, en este diálogo en la revista de Opinión Democracia, también, aun cuando hayan sido aislados, hubo hechos de violencia. Pudimos observar cómo en las inmediaciones de Tabacundo, de Cayambe, se bloquearon las vías. En Quito, una jornada que empezó tranquila, pacífica, terminó en actos violentos. Eso se llama vandalismo, violencia, lo que ocurriera anoche al término de esta jornada de los sectores de los trabajadores en la Plaza de Santo Domingo. ¿Qué pasó? Bueno, una manifestación pacífica que se tornó violenta. Yo creo que yo respeto a los trabajadores, conozco a ciertos dirigentes y no creo que ellos hayan tenido en su plan de acción que destruyan la ciudad, que saquen los adoquines y que ofendan a la fuerza pública. No lo creo, porque esa no es la tarea de un líder que quiere construir una organización respetable y que tiene que estar contribuyendo para que el Ecuador salga adelante. Entonces, es un grupo violento, creo que se ha puesto un nombre, no lo conozco, pero es un grupo violento, claramente. O sea, es un grupo violento, no sé si es que tenga organización, pero es individualmente un grupo violento sumado, ¿no es cierto? Claro. Entonces, es un grupo violento, la policía ha hecho las capturas a este grupo violento, es un acto... Sí hubo capturas. Sí hubo capturas. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, habló anoche y ella señaló, porque ella lo dijo públicamente, de un movimiento guevarista. Pero más allá de eso, son violentos que irrumpieron ayer. Exactamente, o sea... Fueron detenidos. ¿Cuántos se sabrá? Conozco que hubo unos 4 detenidos, porque eso era en la noche que se estaba desarrollando y los informes estaban llegando. Entonces, son 4 que estaban destruyendo su ciudad. Quito, patrimonio de la humanidad, seguramente estos jóvenes, no sé qué edad tengan, son nacidos en esta ciudad. Yo no sé si se sienten orgullosos de vivir en esta ciudad, pero lo que sí creo que sienten es el deseo de destruirla, que me parece que es inaceptable y para eso está la ley. La ley tendrá que proceder de acuerdo a lo que dicen las normas y tendrán que ser los jueces los responsables de sancionarles si así les encuentran en el debido proceso. Habrá que formular las acusaciones, aun cuando este es un delito flagrante, se evidencia cuando la fuerza pública ha tomado, para que avancen en el debido proceso y con derecho a la defensa que tienen quienes han sido señalados con la violencia. Un delito flagrante no debería tener mucho tiempo en ser sancionado, porque están ahí los hechos. Yo quisiera traer un ejemplo que pasó en el 2011 en la Gran Bretaña. Murió en manos de la policía un afro y automáticamente la población se enardeció y hubo un gran movimiento de destrucción de las ciudades. Como 15, 16 ciudades de la Gran Bretaña fueron afectadas. Se destruyeron 2.800 edificios, entre oficinas, casas, negocios, etc. 2.800. Multipliquemos la Contraloría por 2.800. Se capturaron a 3.000 personas. Hubo como unos 120 policías heridos. Hubo unos 5 muertos. Pero el Estado, con su justicia, actuó.
Y todo el mundo apoyó. Porque ¿cómo puede ser posible que cuando haya un proceso para sancionar a un violento, no haya apoyo de la sociedad? ¿En qué nos está pasando, ecuatorianos? Si está clara la infracción. 3.000 que fueron sancionados por juzgados, por cortes que trabajaban 24 horas, iban juzgando. Gente que era liberada, que no encontraron acciones mayores, otros les ponían 1 mes, 2 meses. Al que más le sancionaron fueron 5 años. Actuó el Estado. Eso tenemos que hacer. Pero lo que es más importante, tiene que haber el apoyo de toda la sociedad. Porque esto nos incumbe a todos. ¿No le incumbe a la sociedad el cumplimiento de la ley? Por supuesto. Entonces, ¿por qué hay que estar esperando? El apoyo debería ser natural. No creo que cuando se le esté juzgando haya voces que digan que se comete un acto de injusticia. ¿Cómo puede cometerse un acto de injusticia si el hecho está tan claro? Es como decir que este día se volvió oscuro, pero si todo el mundo vemos que es claro. Entonces, tiene que haber el apoyo. O sea, no tenemos que desviarnos también. Hay otros temas, por supuesto, pero estos temas de los violentos que han sido sancionados y son sancionados por un juez, tiene que ser apoyado y que no nos distraiga otros hechos para que realmente este hecho, la sociedad siga hasta ver que estos individuos han sido sancionados. Señor ministro de la Defensa Nacional, general Luis Hernández, un reporte último que difundiera Teleamazonas da cuenta que en estos instantes se ha cerrado la vía en San Miguel del Común, cerca del peaje de Ullacoto, aquí al norte de la capital. Aún no hay presencia ni policial ni militar, están cortando árboles. Hay otros cierres hacia la provincia de Imbabura. Es decir, esta tarea va a ser permanente. Cortan árboles, bloquean, queman llantas, despejar. ¿Pero el país puede desarrollarse en estas condiciones? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Es por eso que nosotros estamos haciendo que todos aquellos que infringen la ley sean detenidos. Si tenemos que capturar a cientos, habrá que hacerlo, pero el Estado no va a ceder. No podemos hacer que la acción de grupos vandálicos sea lo que determine el futuro de este Ecuador. El futuro de este Ecuador está determinado por la ley, por un gobierno democrático, legítimamente elegido, legalmente elegido, y que tiene un gran apoyo de la mayoría de los ecuatorianos. Entonces, todos los ecuatorianos tenemos que ponernos de pie para que estos que realizan actos vandálicos o que destruyen el progreso del Ecuador o el camino al progreso del Ecuador, tienen que ser sancionados. ¿No teme, señor ministro de la Defensa, que se cumpla este mal vaticinio, esta admonición, esta advertencia de la doctora Lourdes Iván, que se ha encendido la mecha nomás y que está en manos del gobierno? O diálogo o esta mecha continúa, no sabemos hasta dónde. No, es una forma de apoyar sus hechos, ¿no? Pero la mecha que apaga todas esas mechas que estabilizan al Ecuador está mucho más fuerte cada día. Y cada día estará más fuerte porque tiene el apoyo de todos los ecuatorianos. Yo pregunto, ¿cuántos apoyarán esas palabras con respeto la doctora Iván? ¿Cuántos ecuatorianos? Solamente los que están a su alrededor posiblemente, porque inclusive dentro de las comunidades existen divisiones. ¿Y cuántos apoyan la ley, el respeto y la observancia a la ley? Y las acciones que está desarrollando el gobierno ecuatoriano, ¿cuántos apoyan? Son la mayoría, ¿no es cierto? Pero esa mayoría no estaría en las calles porque está trabajando. Pero no vaya a ser que esa mayoría también en un momento diga basta, algo que no quiere el gobierno ni quiere nadie. Entonces yo llamo al diálogo. El gobierno está abierto al diálogo. Porque al final el diálogo se produce. Tarde o temprano el diálogo viene. Es como en las guerras. Al final se sientan los contrincantes a hablar de la paz. Mientras más temprano mejor. Mientras más tarde, más destruidos. Porque los costos pueden ser mayores. Siempre, siempre. El Clausewitz dice, al final todo el mundo se sienta a hablar de la paz. Pero para hablar de una paz hay que hablarla en los momentos iniciales, porque lo contrario es una paz que queda ya erosionada por las actitudes previas a que la gente se siente a la paz, o en este caso a dialogar. Vamos a dialogar, seguro vamos a dialogar. ¿Por qué no hacerlo ahora? ¿Por qué esperar que haya
más daño al Ecuador? ¿Por qué esperar que haya más violencia en el Ecuador? ¿Por qué esperar que haya más divisiones? Hagamos ahora, y el gobierno está abierto para eso. Como usted bien conoce como militar, más de 30 años en esta tarea, señor ministro de la Defensa General Luis Hernández, ¿no pudiera ser esto una operación psicológica desde estos sectores, algunos violentos, para tratar desde el punto de vista de ellos de ablandar al Estado, de Es que no ablandar van al gobierno? es que no van a lograr, están perdiendo el tiempo, no van a lograr. Y ahí es lo que el gobierno y la población tiene que darse cuenta que el Estado hay que defenderlo, hay que defenderlo. ¿Cuál es la alternativa? Que triunfen ellos, que no lo van a hacer. Hay determinación en el gobierno, porque así tiene que ser un Estado. Determinación sobre a dónde vamos, sobre cuál es el futuro del Ecuador. Es que aquí no es solamente que tiene que actuar las Fuerzas Armadas, tiene que actuar el Estado. ¿Y cuál es el Estado? En específico caso, la Fiscalía, la justicia. Ese es el Estado. ¿Acaso qué es el Estado? El gobierno es una parte. El gobierno mueve ese Estado, lidera ese Estado. Pero todos tienen que colaborar y hacer su trabajo. Entonces, un fiscal tiene que ser rápido, expedito. Un juez para sancionar a los responsables, rápido, expedito, porque está de por medio todo el país. Entonces, cada uno a cumplir su deber en la parte que le corresponde. Y lo mismo, obviamente, en la parte inicial, las Fuerzas Armadas. Entonces, en este proceso, se produce un hecho violento. El Estado va con sus Fuerzas Armadas, despeja las vías con el Ministerio de Obras Públicas. Son capturados. Sigue siendo el Estado. Luego va a la Fiscalía, es el Estado. Y luego va a un juez, el Estado. Todo eso actuando en forma convergente tiene que dar resultados para que ese Estado sobreviva. Y de eso se trata. Y eso vamos a lograrlo. No van a triunfar los que quieren caotizar al Estado. Señor ministro de Defensa, ese quizás es el deber ser que debiera funcionar. Lastimosamente, citemos casos. Los resultados lamentables de octubre de 2019, que aspiramos que jamás se repita, hasta ahora hay procesos pendientes. Autoridades con grillete, que no se ha llegado finalmente en el debido proceso y con derecho a la defensa, a que se emitan dictámenes. Esto no hace ver que no hay un acompañamiento de todos dentro del Estado para que se haga respetar la ley, nada más. Sí, indudablemente es por eso que estamos donde estamos. Eso es el resultado. Si sería un Estado fuerte, no estaríamos en esto, por supuesto. Pero tiene que haber un momento nuevo, tiene que haber un punto de quiebre. Porque si seguimos en el mismo molde, seguimos en lo mismo. Si seguimos en un molde de caos, de jueces que no cumplen, sacamos el mismo producto. ¿Cuál es el producto? Más caos, instituciones más débiles. Pero si cambiamos el molde o hacemos que el molde funcione como debe ser, los resultados son diferentes. Y eso es lo que quiere, lo que está haciendo el gobierno actual. Y necesita apoyo, por supuesto. ¿Cuáles han sido las disposiciones expresas que le ha dado a usted el señor presidente de la República? Él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y yo soy el ministro de Defensa que implemento las políticas del gobierno. Él ha empezado, primeramente, y ya lo ha dicho en varios lugares, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Y obviamente, en este hecho particular que está sucediendo, él hacer todos los esfuerzos para cumplir la misión que no es otra que permitir la libre movilidad, la paz y detener a aquellos que infringen la ley. Señor ministro general Luis Hernández, jamás podrá repetirse lo de octubre de 2019 cuando el país pudo ver cómo el vandalismo atacó a Quito, incluso quemaron tanquetas, aprehendieron a militares, cortaron el agua en la ciudad de Ambato. ¿Esto no se va a repetir? Si hay un Estado que actúa con todos sus componentes para determinado hecho, y hay el apoyo de todos los que han elegido a este gobierno y de los que no han elegido pero que quieren un Ecuador donde exista respeto a la ley, esos hechos no tienen por qué volver a suceder. Señor ministro, se habló ayer y queremos que nos confirme que hubo una retención de miembros de la fuerza pública. Sí, eran 2 militares que estaban de civil
que estaban comprando víveres para sus compañeros que estaban cumpliendo su deber en las carreteras, y fue un grupo de gente de la comunidad del sector de Atahualpa, de Cajas, que les capturaron. Están retenidos y eso es un delito, eso es secuestro. Está claramente tipificado en el Código Penal. Entonces yo les invito a que liberen lo más rápidamente posible porque están cometiendo un delito. Y mientras más tiempo le tenga, más agravantes tendrán ustedes ante un juez. Estamos ya, la Cruz Roja está, no han informado todavía en detalle, pero la Cruz Roja ya está involucrada en el tema para ver que estén en buenas condiciones. Me parece que están bien, pero estaban cumpliendo su deber, un deber que ni siquiera era uniformados con fusiles, ni tampoco estaban participando en el operativo, estaban únicamente en actividades logísticas, de acuerdo a lo que me informaron, y obviamente fueron retenidos, y ese es un delito, y esperamos que en las próximas horas puedan ser ya liberados. ¿Se sabe dónde se encuentran retenidos? Están en una comunidad, en el sector de Atahualpa. De acuerdo a unas fotos que pude ver en las redes sociales, están bien, pero están bien en la parte física y en la parte moral, la afectación a sus familias y el retener a un ciudadano. Eso es prohibido por la ley y va a ser sancionado, sin duda. Intentar en algún rescate no, sino esperar que dejen de incumplir la ley y les suelten a los retenidos. Así es. Nosotros como gobierno no queremos que haya violencia, queremos evitar al máximo la violencia. No pueden ser comparados del hecho de que le retienen unos comuneros a estos soldados, miembros de las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas retienen a unos violentos. En un caso eran ciudadanos que estaban transitando, en el otro caso son ciudadanos que están obstaculizando el tránsito. En un caso es una actividad de derecho, caminar por las calles o estar en un lugar, en este caso haciendo compras. Y en el otro caso es una retención a una persona que está cometiendo un acto delictivo y es retenido por una fuerza legítima que está amparada en la ley. ¿En qué ley están amparados las personas que han retenido a estos? En ninguna. En ninguna. Tal vez en alguna disposición de un dirigente irresponsable, que todos de un momento tendrán que ser identificados y tendrán que ir a la ley. Porque el intentar en ese escenario una especie de canje, esto no puede ser un canje entre la ilegalidad y la legalidad. Claro, eso no está establecido en la ley, no es establecido. Pero obviamente hay que ver las condiciones en las que se encuentran. Y yo entiendo que este momento ellos están bien, y con la Cruz Roja se está hablando para que les liberen, porque tampoco queremos crear más violencia que ellos la han creado, porque es un acto violento en operaciones de rescate que a la larga pueden traer consecuencias que no queremos. Este es un diálogo en la revista de Opinión Democracia con el señor ministro de la Defensa Nacional, general Luis Hernández. ¿Cuánto le preocupa la irrupción, a propósito de estas jornadas, de los grupos violentos en el Ecuador? El Ecuador, a diferencia de los países vecinos, Perú, Colombia, no ha tenido esa pedagogía. Y cuando hubo, se apagó en los albores, esos intentos de sembrar la violencia en el Ecuador. ¿Cuánto le preocupa a usted? Bueno, yo creo que es un grupo de individuos violentos. Yo creo que a ellos les gustaría que estén en los medios sus nombres, su emblema, su organización. Es un grupo de violentos. Yo les califico así, un grupo de violentos, que obviamente hay que estar atentos como Estado, ¿no? No me refiero solamente a que no prosperen. Y otros. Entonces, obviamente preocupa que haya ecuatorianos que destruyan una ciudad que es patrimonio de la humanidad. Por supuesto que preocupa. Pero por eso están las leyes, y las leyes tienen que operar lo más rápidamente posible, y si son grupos que intentan hacer algo que vaya más allá de lo que significa una organización legal, con ideología, con una forma de ver el país, si van más allá y cruzan la línea y pasan a ser una organización violenta que lo que quiere es el caos del país, el Estado tendrá que responder. Y a ese Estado tendrán que apoyarle todos, porque de eso se trata. ¿Están identificados esos grupos violentos? El Estado cuenta con las
las debidas, no las que quisiéramos, los que actuamos en ese, pero cuenta con las herramientas adecuadas para poder identificar, y seguramente ya están identificados muchos de ellos por sus actos violentos, y algunos de ellos, de acuerdo a lo que pasó ayer, ya irán a la justicia y tendrán que justificar por qué lo han hecho ante los ojos de todos los ecuatorianos. ¿Y no le preocupa a veces con el derecho que tienen, los derechos humanos que a veces abogan con el argumento de que hubo represión del Estado, cosa que ayer no se evidenciara, pero que abogan y esto detiene? Vuelvo al escenario de octubre de 2019, cómo se ha dilatado, cómo se ha demorado la administración de justicia y cómo han intervenido organizaciones de los derechos humanos con el derecho que les asiste, pero que no contribuye al esclarecimiento y a la sanción de quienes hayan infringido la ley. Preocupaciones tengo muchas, estimado Miguel, es parte de, pero para eso estamos. Pero con determinación esas preocupaciones se van despejando. Sí, es por eso que yo llamo a que cada uno en su función cumpla con su deber. Yo llamo a que cada uno en su función cumpla con su deber, porque si consideramos que el Fuerzas Armadas, Fiscalía y Poder Judicial es una cadena de 3 eslabones, ¿no es cierto? El eslabón, la cadena no, la fuerza de la cadena y resistencia no está dado por el eslabón más fuerte, sino por el más débil. Entonces supongamos que las Fuerzas Armadas tiene el eslabón Fuerzas Armadas tiene, y la policía tiene número 10 de fuerza. La Fiscalía tiene número 8. Y el Poder Judicial tiene 3. La fuerza de la cadena no es 10, es 3. Todos deberían tener 10. Y eso es lo que tiene que lograrse. Y tiene que estar metido en el cumplimiento del deber de cada uno de los miembros de esta cadena. Y yo a eso llamo yo a la reflexión, porque al final todos nos destruimos. Al final diremos, cuando el país está destruido, dirán, ¿por qué no apoyé? Otro dirá, ¿por qué no cumplí mi deber? Y otro dirá, ¿por qué estuve indiferente? Entonces todos tenemos que sacar adelante al Ecuador con unidad, que es lo importante, con un propósito y con una determinación que es la que tiene el gobierno ecuatoriano. Señor ministro, quisiera invitarle a ver cómo fueron golpeados, testimonios de estos policías que fueron golpeados el día de ayer. Mire esas tomas de lo que fueron golpeados, están sangrando luego del ataque de los vándalos. ¿Acaso eso no es una prueba para que se actúe y se rechace, por un lado, la violencia y se sancione a los agresores de estos policías? Por supuesto, y mi solidaridad con estos miembros de la policía y todos los que están participando en estos operativos, incluido Fuerzas Armadas. Es inaceptable. Es inaceptable. Pero mire lo que es el cumplimiento del deber. O sea, la fuerza pública recibe las agresiones y no responde en la misma medida porque no lo puede hacer. O sea, esa es justamente la fuerza, el monopolio de la fuerza que tiene que ser medida, tiene que ser meditada. En cambio, la violencia hacia ellos no es meditada. Podían haber matado. Podía estar en una situación grave de postración un miembro de las Fuerzas Armadas, de la policía que fue ayer atacado con piedras, sin medir las consecuencias. Pero por eso está la ley. Y la ley tiene que actuar. Y la ley tiene que actuar. Los jueces tienen que actuar. La fiscalía tiene que actuar. Y rápido. Porque justicia que tarda no es justicia. Es importante esta invocación a fin de que el Estado actúe oportunamente, diligentemente en sus diversas instancias, como ha hecho el general Luis Hernández, ministro de Defensa. A diferencia de la debilidad que se evidenció en octubre de 2019, ¿cómo están las diferentes tareas, por ejemplo, inteligencia en Fuerzas Armadas hoy, que permitan conocer de primera mano, incluso anticiparse frente a estos hechos? Sí, están cumpliendo su trabajo. Tenemos que adelantarnos, tenemos un gobierno que apoya totalmente las acciones de la policía, de las Fuerzas Armadas, y un gobierno que despierta a ese Estado que estaba somnoliento, que pensaba que así se puede transitar en la historia.
y está activando aquellos organismos que tienen que estar listos para que ese Estado no perezca. Y este momento en que estamos con actos esporádicos, o sea, hay que también considerar que el Ecuador está funcionando. Hay carreteras que están interrumpidas, por supuesto, las Fuerzas Armadas, la policía no tienen todos los recursos para estar en todo el Ecuador al mismo tiempo. Tenemos que ver en dónde se concentran más los problemas, con dificultades, pero el país está funcionando. Entonces yo creo que eso da un mensaje bien claro de que estamos por el camino correcto y seguiremos por el camino que se ha trazado con determinación. Habrá, por supuesto, habrá gente que nos quiere distraer, actores que nos quieren distraer con la violencia, con sus declaraciones, pero tenemos la determinación muy clara de a dónde vamos. Señor ministro Hernández, si bien hasta hoy han sido aislados, ¿qué hace asegurar que esto no crezca y pudiera ir a escenarios peores? El Estado tiene que crecer también de acuerdo a las circunstancias. Tiene los instrumentos, tiene la determinación, tiene la voluntad. Y con el apoyo, eso es importante, con el apoyo del pueblo ecuatoriano, del pueblo que es la mayoría, pero sí es la inmensa mayoría, saldremos adelante. Entonces, se necesita que la población esté con su Estado, esté con su gobierno, porque no creo que estén del lado de los que quieren destruir. No creo que los que están haciendo actos vandálicos, los que hieren a un policía, los que hacen que sangre a un policía, no creo que ellos quieran tener el apoyo de la mayoría de ecuatorianos. Y no lo tienen, de paso, no lo tienen. Entonces yo llamo a los ecuatorianos a que estemos unidos y a los que están siguiendo con sus acciones, que el diálogo está abierto, que el diálogo está abierto. Sentémonos ahora, no mañana ni pasado, cuando estemos los dos posiblemente destruidos, pero más ellos, porque el Estado sobrevivirá, porque para eso estamos aquí y para eso tendremos el apoyo de todos los ecuatorianos. Ese anuncio de diálogo se puede cristalizar formalmente para que llamarles a los dirigentes y vengan y se sientan. Como ya hubo experiencia, señor ministro, el lunes en la noche, el martes en la mañana, se dialogó con el sector campesino de la costa y se llegaron a acuerdos. Ayer se dialogó con el sector de la transportación y se llegaron a acuerdos que, por cierto, como dicen ellos, hay que complementar eso, pero ¿se puede formalizar para sentarles a la mesa de negociaciones? Está formalizado, las puertas están abiertas. ¿Qué hace falta para que vayan? La voluntad de ellos, nada más. Las puertas están abiertas, el señor presidente lo ha dicho. Porque ellos también dicen, sí queremos diálogo, pero siguen bloqueando las vías. Ellos son los que están bloqueando. Ellos tienen que tomar la decisión. Decir, suspendemos el paro, queremos dialogar. Se acabó. 2 palabras. Y en caso del gobierno, están abiertas todo el tiempo, a 24 horas, 24/7. Están abiertas. Entonces, no es que tiene que tomar la iniciativa el gobierno. La iniciativa ya la tomó el gobierno siempre. Están abiertas siempre. Ellos tienen que deponer sus actitudes y mañana nos sentamos, o cuando establezcan las diferentes partes. Porque diálogo no puede haber, señor ministro, si siguen bloqueando las Ese no vías es diálogo, o echando piedras. es una acción violenta. Ellos tienen que suspender. Tienen que volver a la normalidad, por supuesto. Tienen que volver a la normalidad. Cuando se acaba la guerra, no están sonando los cañones. Se acabó la guerra. Hay un alto al fuego. Exactamente. Se acabó la guerra. Y se sientan. Y mientras más dura la guerra, la paz es más difícil. Porque llegan todos con heridas, con resentimientos, con miles de muertos. Estoy hablando de la guerra. Acá, ¿cómo vamos a llegar? Porque finalmente vamos a llegar al diálogo. Tarde o temprano. Con los dirigentes actuales o con otros. Porque es así que se avanza. Pero lleguemos no heridos como quieren ellos. Pero sí llegaremos como Estado haciendo respetar la ley. De eso no tengan duda. No tengan duda. Hay firmeza en eso. Así tiene que ser un Estado. O sea, son cosas normales de un Estado. Un Estado firme que no es firme desaparece. Señor ministro Hernández, ¿no se va a permitir la toma de Quito como ocurrió en octubre de 2019? ¿Están tomados todos los recaudos para impedir eso? No se va a permitir que infrinjan la ley. Y si es que la toma de una carretera, de un pueblo, es infringir la ley, vamos a actuar.
Ni se va a permitir que vuelvan a quemar tanquetas. Haremos todo lo que sea posible para que se respete la ley y que las Fuerzas Armadas cumplan su misión y la policía en las mejores condiciones, protegiendo a su personal y protegiendo a su material. ¿Y cómo evaluaríamos a nivel nacional? ¿Cómo está la frontera norte, donde hay amenazas de incursión siempre del narcotráfico, grupos irregulares, y por el sur, la incursión de armas al país? ¿Cómo está ese control? Mire, es una pregunta muy buena que me pone en el escenario más lo que ellos, los violentos del grupo indígena, tratan de conseguir. Un Estado que está acechado por el narcotráfico, acechado por la falta de empleo. Sin embargo, el gobierno actual ha creado 250,000 empleos en los últimos 4 meses. Un gobierno que está acechado por una crisis económica, por una pandemia que todavía no nos estamos recuperando. ¿Qué ecuatoriano va a estabilizar un Estado? ¿En qué cabeza se puede ocurrir eso? Cuando estamos en esas condiciones, o sea, es como que el Estado está tambaleando si quiere recuperarse y un propio ecuatoriano viene y le empuja para que se caiga de una vez. ¿Cómo se puede entender eso? ¿Cómo se puede entender? Cuando hubo los acontecimientos de octubre del 2019, ocasionado por muchos de los que ahora están de dirigentes en la CONAIE, el Ecuador perdió más de $1,000 millones. Más de $1,000 millones. Eso quiere decir que la pandemia que vino 3 meses después le encontró al gobierno y al Estado sin recursos suficientes para poder enfrentar la pandemia. Sin recursos suficientes. Murieron decenas de miles de personas. O sea, de alguna manera, los responsables de que el Ecuador se quedó sin dinero o con menos dinero en octubre son responsables indirectos de los ecuatorianos que partieron con motivo del COVID. Esas son las consecuencias y es lo que tienen que pensar. En las mismas manifestaciones, cuando hubo las carreteras cerradas, en el sector de Cuenca, me parece que una ambulancia no pudo cruzar y murieron los que estaban, o la persona que estaba en la ambulancia. Entonces las consecuencias son graves y es por eso que el Estado tiene la obligación de actuar, porque está protegiendo a la mayoría de los ecuatorianos, que es inmensa, inmensa, en comparación a estos grupos pequeños que quieren desestabilizarle y que no van a lograr. Ahora, no han sido solo los indígenas, señor ministro. Tengo un comunicado del Frente Popular, que por cierto hay que decir, se busca notoriedad. Ahí están organizaciones muy conocidas en el país, la FESE, la FEUE, la FUNASEC, que reiteran que continuará, según ellos, la lucha contra el paquetazo del presidente. Ellos reiteran que van a continuar en estas acciones. ¿Cuál es la respuesta del Estado? Igual, actuar con la ley. Igual, el Estado tiene que hacer respetar la ley. El Estado fue elegido, el presidente fue elegido para tomar decisiones en beneficio de todos los ecuatorianos. Con el incremento de los combustibles, que mucho de eso se iba al contrabando y que no ayudaba a los pobres, porque la persona, mucha gente del nivel de pobreza que hay en el Ecuador, no tiene acceso a tener un vehículo propio. ¿Quiénes nos beneficiábamos con los subsidios? Nosotros, los que teníamos el vehículo. Entonces, era algo sensato que nosotros que utilizamos el vehículo no tengamos un combustible subsidiado. Que una gran parte del combustible no se vaya al contrabando. Que no utilicen, por ejemplo, en el caso de los pesqueros, gente que tiene un barco y que tiene el dinero para poder pagar un poco más por el combustible. Ellos se beneficiaban. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Ahora sí se ha congelado el precio y ahora hablan de paquetazo. Es que siempre van a buscar una excusa. Siempre van a buscar una excusa. ¿Por qué? Porque quieren desestabilizar, porque tienen intereses ocultos. Entonces solamente una excusa. Es una excusa, nada más. Una justificación para sus actos violentos. Frente a esos hechos de intentos de desestabilización, señor ministro de la Defensa General Luis Hernández, para concluir este diálogo le agradecemos su presencia aquí.
¿Qué mensaje les envía a usted, especialmente a estos grupos violentos que persisten en que esto continuará en estas condiciones? Que se incorporen al diálogo, que todos pensemos en el Ecuador. Nadie es perfecto. Nadie ha dicho que el gobierno es perfecto. Pero todos tenemos que sacar adelante al Ecuador. Todos somos seres humanos, tenemos nuestras necesidades, pero yo no creo que exista en la mente de ningún ecuatoriano el deseo de destruir a su país, porque al final el país es el que se destruye. El país es el que se destruye. Estemos unidos todos, vamos avanzando. Conversemos, dialoguemos. A lo mejor con la sinergia que logremos entre oposición, entre estos grupos que legítimamente y pacíficamente quieran conversar, encontramos mejores rumbos. ¿Por qué no? El gobierno, el presidente están abiertos. Conversemos. Y ahí van a enterarse de cosas que son importantes y que van a entender por qué el gobierno toma las decisiones que son en beneficio de todos los ecuatorianos, de todos los ecuatorianos. Y el interés político de alguien que es legítimo. No aproveche de esas circunstancias para lograr aparentemente votos, que lo único que hacen es construirle un pedestal que tarde o temprano va a derrumbarse, porque si es que el Ecuador se hunde, nos hundimos todos. Bien, al señor ministro de la Defensa Nacional, general Luis Hernández, muchas gracias por la presencia aquí en la revista de opinión Democracia. 8:21, hacemos una pausa publicitaria y volvemos para hablar sobre los diálogos tan necesarios para lograr consensos en el país con 3 dirigentes, el doctor Pablo Zambrano, Abel Gómez de la Transportación y Javier Aguavil de la Confederación de Indígenas de la Costa. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. La agenda de violencia y desestabilización de ciertos dirigentes no tuvo apoyo ciudadano. A criterio de varios analistas, la